Bienvenidos nuevamente aquí en Online, el canal de los agentes físicos. En esta oportunidad quiero agradecer y premiar a todos ustedes, a mis primeros 1000 suscriptores, por preferir cada uno de mis videos que pretende ser un aporte a nuestra profesión. Y tal como lo prometí, el día de hoy realizaré la primera Free Masterclass, la que tiene por título Efectos del ultrasonido pulsátil de baja intensidad según la evidencia. Recuerden que si logramos los 500 me gusta, realizaré una segunda Free Masterclass. Así que les pido por favor que pongan like. Pero antes, les recomiendo que puedan revisar estas dos clases, Terapia Ultrasónica parte 1 y parte 2, para que puedan tener una mejor comprensión del tema. Nuevamente, suscríbete y dale like. Comencemos. El lipus o el ultrasonido pulsátil de baja intensidad está vinculado con el proceso de reparación tisular. Durante los últimos 20 años se han publicado más de 6.000 artículos que han puesto énfasis en los beneficios potenciales que esta técnica puede generar a nuestros pacientes. Si bien, cuando los tejidos están en disfunción, entran en un proceso de reparación, ¿cierto?, iniciados por la inflamación. Eso significa que vamos a encontrar un proceso inflamatorio y reparación tisular en el tejido muscular, en el tejido óseo, ligamentoso y en los tendones. Pero si somos críticos de lo que se describe en la literatura, cada uno de estos tejidos, cuando entran, ¿cierto?, en este proceso de reparación tisular, tienen tiempos para que estos reparen. Y si analizamos, son similares. Además, participan los mismos agentes celulares, como también existen los mismos mecanismos bioquímicos que permiten que el tejido vuelva, ¿cierto?, a repararse y que se comporte como un tejido similar al que existía antes de la lesión. ¿Por qué menciono esto? Porque no sería extraño, bien, pensar que si los diferentes tejidos poseen similitudes cuando entran en proceso de disfunción para luego ir a la reparación, a lo mejor la dosis de tratamiento con ultrasonido también podría ser la misma. Y esta es una de las preguntas, bien, que yo me he hecho durante este tiempo que he estudiado y que quiero hacer ahora, para ver, después del término de esta Free Masterclass, qué dice la literatura. Vamos a comenzar viendo los efectos del lipus o del ultrasonido pulsado de baja intensidad en el manejo de fracturas. Este primer artículo, una revisión sistemática y metaanálisis publicada el año 2017, investigó los efectos que tiene el lipus en el proceso de reparación ósea en pacientes con pseudoartrosis. Y este artículo destaca lo siguiente. Dice, esta revisión sistemática y metaanálisis apoya el uso del lipus en pacientes con fracturas no unidas. O sea, inmediatamente parte diciendo debemos aplicar ultrasonido en pacientes con pseudoartrosis. Luego indica lo siguiente. Los resultados son mejores en fracturas no unidas biológicamente activas y cuando la modalidad se aplica entre el tercer y sexto mes después de la cirugía. Eso significa que aquellas fracturas, ¿cierto?, que no han unido y que no requieren de injerto responden mucho mejor al ultrasonido. También destacan que la tasa de consolidación de éxito promedio del lipus es superior al 80%. Y fíjense lo siguiente, rivaliza con el éxito de tratamiento quirúrgico para la pseudoartrosis. Interesante. Es decir, que nos están mencionando que el ultrasonido podría tener casi el mismo efecto en relación a la tasa de consolidación que lo que tiene una osteosíntesis. De hecho, ellos mismos destacan que esta tasa de consolidación fue de un 82%, pero la media fue de 85%. Por eso es importante tenerlo presente. El mismo año se publicó este tremendo metaanálisis. ¿Y por qué digo que es un tremendo metaanálisis? Porque es uno de los pocos que establece la ventana terapéutica para el proceso de consolidación. Y ojo, no será la primera vez que hablemos de esta dosis.
¿Cuál fue esta dosis o intervención? Ocupar un cabezal con una frecuencia de 1.5 MHz de manera pulsada al 20%, con una frecuencia de pulso de 1 kHz y con una intensidad SATA o peak de intensidad promedio espacial temporal de 30 miliwatt por centímetro cuadrado, que es equivalente a 0,03 watt por centímetro cuadrado. Y fíjense que el tiempo de tratamiento fueron 20 minutos. ¿Qué encontraron al aplicar esta dosis? Primero, que el nivel de evidencia era de calidad moderada alta. 2. Que el tratamiento con lipus reduce el tiempo de la consolidación. 3. Mejora la calidad de vida sin afectar la recuperación funcional. Mejora la tasa de consolidación. Y por último, el tratamiento con lipus puede ser una buena modalidad de tratamiento para adultos con fractura reciente. Entonces, no solamente este metaanálisis, ¿cierto?, nos da la dosis, sino que además nos avala la aplicación. Entonces, vamos a ir revisando distintos artículos, pero la idea es que ustedes saquen conclusiones. El año 2015 se publica este estudio de corte donde participaron 4.190 pacientes. Y el objetivo de este estudio era evaluar el impacto que tenía la edad de los pacientes que tenían pseudoartrosis o fracturas recientes, pero menor a 90 días. ¿Y por qué menor a 90 días? Porque a partir del día 90 en adelante ya se considera pseudoartrosis. Entonces querían ver que si a estos pacientes se le aplicaba lipus, ¿qué pasaba, cierto, con la tasa de consolidación? Entonces ellos mismos establecen una hipótesis de estudio y mencionan lo siguiente. Pacientes adultos mayores o iguales a 60 años de edad que presentan factores de riesgo de pseudoartrosis que son tratados con ultrasonido pulsado de baja intensidad poseen una tasa de consolidación similar a la población general. Entonces, en otras palabras, lo que están diciendo es que cualquier adulto mayor que se le aplique lipus consolida igual que una persona más joven. Veamos qué pasa. En este gráfico podemos observar el efecto que tiene la edad sobre la tasa de consolidación. Y si nosotros observamos la población general, se encontró que la tasa de consolidación con lipus fue cercana o en realidad muy cerca al 96%. Si observamos a aquellas personas jóvenes menores de 20 años hasta los 29 años, son los que mejor responden a la aplicación del ultrasonido. Luego, de los 30 años hasta los 69 años, no hay una diferencia significativa. Si bien el valor puede ser un poquito inferior al 96%, pero sigue siendo alto. Luego, de los 69 años en adelante, bien, hay una fluctuación, ¿cierto?, de la tasa de consolidación, pero aún así se encuentra entre un 94 y un 96%. Entonces los investigadores concluyen que las personas añosas a las cuales se le aplica ultrasonido tienen una tasa similar a las personas más jóvenes. Entonces, acá tenemos otro gráfico que evaluó el impacto, ¿cierto?, que tiene la edad, el índice de masa corporal, como también, en este caso, la tasa de consolidación. Entonces, si ustedes observan las personas que tienen más edad y que tienen obesidad, su tasa de consolidación por medio del ultrasonido es menor, pero aún así es mayor al 90%. Obviamente, si empezamos a analizar los distintos grupos etarios, las personas más jóvenes y que están normopeso tienen mejores beneficios para la aplicación de ultrasonido. Por eso no hay que tener miedo en tomar la decisión de aplicar el ultrasonido en cualquier edad. Obviamente las personas más jóvenes, ¿cierto?, o que estén normopeso, tienen una ventaja en comparación a aquellas personas que están más añosas, ¿cierto?, y que probablemente están con obesidad. Entonces ellos concluyen lo siguiente. Pacientes tratados con lipus obtuvieron una tasa de consolidación del 96% en comparación a lo que se había descrito en la literatura en esa época. Luego, las comorbilidades médicas y el uso de medicamentos aumentan el riesgo de pseudoartrosis. Y esto es súper importante porque hay que tener
presente que dentro de esos factores, si bien puede ser la edad, puede ser si es obeso o no, también hay medicamentos. Y esos medicamentos pueden ser los AINES. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo vamos a ver al final, la importancia que tiene la COX-2 en el proceso de consolidación. Luego dice, pacientes de edad avanzada tratadas con lipus poseen una tasa de consolidación similar, ¿cierto?, a los pacientes más jóvenes. Y fue lo que, ¿cierto?, analizamos y conversamos. Y por último, los autores recomiendan el uso del lipus en pacientes de edad avanzada con riesgo de pseudoartrosis poco después de la lesión. Entonces, nuevamente nos están incitando bien las investigaciones, los mismos autores, a que debemos ocupar los ultrasonidos, especialmente la modalidad pulsada y de baja intensidad, porque el beneficio lo tienen nuestros pacientes. El mismo año y el mismo autor publica otro estudio de corte, pero ahora con una población más pequeña de 767 pacientes. Pero el objetivo de esta investigación era ver qué pasaba si a personas que tenían pseudoartrosis mayor a un año, ¿cierto?, sin resolución, ¿qué pasaba con la consolidación? Entonces, ellos concluyen lo siguiente. Yo igual les pido que ustedes puedan buscar los artículos, los lean, y, porque son bastante interesantes la metódica que ocuparon para poder hacer la intervención. Entonces, ellos concluyen lo siguiente. El tratamiento con lipus se asoció con una alta tasa de consolidación ósea de 86,2% en esta población que tenían fracturas no consolidadas. Ahora usted pensará, pero en el estudio anterior, que era del mismo autor, la tasa era del 96%. Bueno, tienen que tener presente que aquí el N es menor. Pero aún así, este 86,2% es una tasa de consolidación extremadamente alta. Luego, ¿qué dice? Los tratamientos quirúrgicos para el tratamiento de la pseudoartrosis poseen una tasa de consolidación ósea entre el 80 y el 90%. Y eso lo observamos en la gráfica al lado, donde podemos observar las distintas técnicas. Injerto óseo, clavo intramedular, placas, tratamiento conservador o incluso tutores externos. Y todos ellos poseen una tasa de consolidación entre el 80 y el 90. Este es el segundo artículo que menciona lo siguiente, que la aplicación del ultrasonido pulsado de baja intensidad rivaliza con el tratamiento quirúrgico. Con esto yo no quiero decir que las personas no deban operarse, pero si se aplica el ultrasonido en conjunto con el tratamiento médico, los beneficios nuevamente los tienen nuestros pacientes. Y esto permite también darle cierta relevancia y también cierto peso a técnicas que nosotros ocupamos en el día a día. Bien, entonces los autores sugieren que la aplicación de lipus puede proporcionar un beneficio comparable al tratamiento quirúrgico para la pseudoartrosis. Y esto es súper importante. Bien, además de eso dice que el lipus es ventajoso respecto al tratamiento quirúrgico por ser seguro, no invasivo y no poseer contraindicaciones conocidas. El ultrasonido es la técnica más segura que nosotros tenemos, por lo cual, vuelvo a insistir, es una técnica que tenemos que usarla cuando es indicado y en este caso en el tratamiento de fracturas. Bien, ellos mencionan también que el lipus puede representar una alternativa eficaz y de bajo riesgo en el tratamiento de pseudoartrosis. Y por último, identificaron que la aplicación de lipus es efectivo para el tratamiento de pseudoartrosis de pacientes con estas fracturas con más de un año. Y eso lo vemos en la siguiente gráfica. Bien, ahí yo estoy resaltando, ¿cierto?, la comparación de las tasas de consolidación entre el tratamiento quirúrgico y la aplicación del lipus. Bien, en este gráfico se muestran pacientes que tienen, en este caso, fracturas de más de 5 años, 4 años, 3 años y menos de 2 años. Tenemos el número de pacientes y tenemos los grupos al cual se le aplicó, en este caso, la terapia por lipus y la tasa de consolidación. Fíjense lo siguiente. Aquellos pacientes que fueron tratados con lipus, bien con fracturas mayores o iguales a 5 años,
lograron aún así una tasa de consolidación del 82,7%. Si tenían 4 años con la fractura, 81,8%. Si llevaban 3 años, 83,9%. Y si la fractura era menor a 2 años, 87,9%. Es decir, que da lo mismo cuánto tiempo lleve la persona con la fractura, la aplicación del ultrasonido siempre va a permitir acelerar el proceso de consolidación. Obviamente podríamos destacar que mientras antes se realice el tratamiento, mucho mejor. Por eso siento de que es importante tener presente el ultrasonido para el tratamiento de las fracturas. Bien, estas siguientes imágenes que ustedes observan me las facilitó un colega que trabajaba conmigo en una de las universidades donde he trabajado. Actualmente trabajo en dos universidades chilenas. Y lo interesante es que en la aplicación del ultrasonido en este paciente que ustedes ven en su radiografía nació netamente por una conversación. Este colega no era, en este caso, practicante de agentes electrofísicos, sino que en realidad sus tratamientos estaban dirigidos a la aplicación del tratamiento manual y la prescripción del ejercicio terapéutico. Y en una conversación yo le pregunté, ya, pero ¿qué hacen ustedes con pacientes con fractura? Entonces él me indicaba, no, se le indica algún tipo de ejercicio para que someta carga a la extremidad y así no aprovechamos de la ley de Wolf, etcétera, etcétera. Entonces yo le comenté que las publicaciones actuales, ¿cierto?, estaban indicando la aplicación del ultrasonido y ya había una ventana terapéutica, en este caso, establecida, que fue la que conversamos al inicio. Entonces él tomó el desafío y justo me indicó que tenía un paciente que tenía una fractura de clavícula, que los médicos estaban evaluando qué pasaba con él porque no estaba consolidando. Entonces, él aplicó el ultrasonido con este SATA, ¿cierto?, de 0,03 watts por centímetro cuadrado, pero lo aplicó por 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Porque era el tiempo que él tenía como para poder intervenir al usuario, al paciente, y además hacer el resto de las prestaciones que el médico había indicado. Bien, antes de seguir con esta historia, cuando hablamos del SATA, el SATA se calcula, ¿bien? Y este valor de SATA se calcula multiplicando la intensidad que usted observa en el equipo, que en emisión pulsada se denomina SAT-P, pero lo multiplica con el ciclo de trabajo. Y el resultado, bien, va a ser esta intensidad promedio. Entonces, él aplicó 0,03 watts por centímetro cuadrado por 10 minutos y en el equipo, ¿cierto?, él ingresó 0,15 watts por centímetro cuadrado al 20%. ¿Por qué aplicó 0,15? Porque la clavícula es un hueso extremadamente superficial. Bien, durante esas 9 sesiones, aplicando el ultrasonido, se logró el efecto que usted ve ahora. La imagen de arriba es la imagen cuando él comenzó el tratamiento y la radiografía que aparece abajo es a la 9ª sesión. Y fíjense que hay un cambio que es notorio. Se puede distinguir, ¿cierto?, las corticales e incluso la mayor densidad ósea. Entonces, a partir de esta aplicación que él realizó, él a todos sus pacientes que tienen fractura le aplica ultrasonido. No solamente porque la evidencia lo avala, sino que él experimentó con este usuario que realmente el ultrasonido tiene efectos potenciales. Bien, yo recién mencioné que él aplicó 0,15 watts por centímetro cuadrado al 20%. ¿Y por qué eligió el 0,15? Porque dijimos que la clavícula es un hueso muy superficial. Y al multiplicarlo por el 20%, me da el SATA de 0,03, que es el equivalente a 30 miliwatts por centímetro cuadrado. Bien, esta dosis de SAT-P de los 0,15 depende de la profundidad que tenga, en este caso, el tejido óseo al cual yo quiera tratar. Y la tabla que usted observa en este momento
cortesía del profesor Tim Watson. Ahí está eh, la página de él, que en realidad yo los invito a que la revisen. Y él en su página posee esta tabla que de verdad yo creo que los va a ayudar bastante. A mí me ayudó bastante e incluso debo reconocer que todas las aplicaciones de ultrasonido que yo realicé durante el pregrado o incluso en los primeros años de profesión fueron mal realizadas. Pero esta tabla, si yo lo hubiera tenido en aquellos años, a lo mejor mis pacientes se hubieran beneficiado. Pero fíjense, es muy simple. La columna de la izquierda tenemos valores de intensidad. Y estos valores de intensidad son los que usted ve en el equipo. Por lo cual, si es en emisión pulsada, va a ser el SAT-P. Y arriba tenemos la profundidad de la lesión hasta 6 centímetros. Y dependiendo de la profundidad, yo elijo el cabezal. Cabezal de 3 o cabezal de 1. Bien. Otra cosa que hay que tener presente es que fíjense que los valores de intensidad que aparecen en la columna de la izquierda son valores, en este caso exactos, o sea, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 1. Y no tengo valores intermedios. Entonces, si yo quiero calcular el 0,15 al 20%, no me da. Entonces, yo a modo de ejemplo lo voy a aproximar a 0,2. Entonces, como mi objetivo es aplicar 0,2 watts por centímetro cuadrado al 20%, yo sé que dependiendo de la profundidad, ese valor, que es una intensidad tan baja, no va a llegar. Debido a la absorción, debido a la reflexión, debido a la atenuación que la onda sonora va a tener. Entonces, fíjense lo siguiente. Si la lesión, en este caso la fractura, está a 5 centímetros de profundidad, lo que yo debo tener presente es que la dosis de intensidad de 0,2 no va a llegar a los 5 centímetros. Entonces, esta tabla nos permite identificar cuánta intensidad realmente necesito aplicar en el equipo para tener el efecto que yo deseo. Entonces, como yo quiero el efecto de 0,2, que va a ser como el equivalente del 0,15, fíjense que si yo lo necesito a 5 centímetros, en realidad yo necesito aplicar 0,45 watts por centímetro cuadrado. Es muy simple. ¿Por qué tengo que aplicar 0,45? Porque si yo necesito llegar con la onda ultrasónica a 5 centímetros de profundidad, más encima aplicándolo de manera pulsada, necesito más intensidad para que debido a la reflexión, a la refracción, a la absorción, me llegue la dosis que realmente requiero. Y por eso los invito a que puedan utilizar esta tabla, revisen ahí la página del profesor Tim Watson, porque esto les va a permitir hacer aplicaciones de manera más adecuadas. Bien, el siguiente artículo también es uno de mis favoritos. Este artículo fue publicado el año 2014. Tenía como objetivo investigar el efecto de las distancias axiales del ultrasonido pulsátil. Y aquí quiero hacer una pausa, porque cuando habla de las distancias axiales, habla del efecto que tiene en el campo cercano y campo lejano en osteocitos y la mecanotransducción de osteocitos y osteoblastos por medio de señalización paracrina. En otras palabras, lo que ellos quisieron investigar, o lo que investigaron en realidad, fue cómo el ultrasonido a distintas distancias logra permitir la liberación de factores de crecimiento por distintas vías. Entonces ocuparon un modelo en base a ratones y las distancias axiales fueron definidas de la siguiente manera. Estaba el ultrasonido y estaba el pocillo. Entonces, 0 milímetros era campo cercano. Es decir, estaba el ultrasonido y el pocillo inmediatamente encima. 60 milímetros, la mitad del campo cercano. Y 130 milímetros, campo lejano. ¿Sí? Bien. Pero lo más relevante acá es la dosis. Fíjense que ocupan la misma dosis o parámetro que hablamos en un comienzo. Cabezal de 1,5, SATA de 30 mW por centímetro cuadrado, pero con un transductor de 2,2. Bien, en este artículo ellos establecieron una hipótesis que era que los osteocitos, cuando eran expuestos al ultrasonido en el campo lejano, ocasionaba bien que
se generara una em, actividad bien osteogénica por medio de factores solubles, es decir, que el osteocito respondía liberando factores solubles que eran necesarios para la osteogénesis. Entonces eso lo evaluaron mediante la vía de señalización WNT-beta-catenina, que esta vía está vinculada con el aumento de la masa ósea a través de la diferenciación de osteoblasto y replicación de preosteoblasto. Además hicieron un experimento donde a los pocillos le hicieron una herida virtual con un bisturí, entonces obviamente al microscopio uno podía ver una gran brecha y querían observar si el osteoblasto podría migrar y cerrar esa brecha. Evaluaron también la fosfatasa alcalina, que es un marcador bioquímico para la diferenciación osteogénica, es decir, habla de mineralización, si es que está expresada. Evaluaron los nódulos de calcio de alizarín, que también es un marcador de colorimetría y que también determina los depósitos de calcio, por lo cual también mineralización. Evaluaron, ¿cierto?, la prostaglandina E2, la cual dice que se libera rápidamente cuando se aplican estímulos mecánicos. Y por último, el óxido nítrico, que también se estimula mediante estímulos mecánicos. Bien, no voy a profundizar respecto a los gráficos o las imágenes, pero fíjense en lo que ellos concluyen. Dice, los osteocitos son capaces de detectar la variación en las diferencias acústicas a lo largo de las distancias axiales del ultrasonido. Es decir, que si nosotros aplicamos ultrasonido, los osteocitos son capaces de sensar los cambios de presión a el estímulo mecánico y, por consecuencia, regulan la actividad osteogénica. A modo netamente de comentario, nosotros siempre hemos escuchado, y probablemente en análisis de movimiento, que cuando un tejido óseo lo sometemos a carga, aumenta, ¿cierto?, su densidad, aumenta, ¿cierto?, la cantidad de trabéculas, etcétera, etcétera. Y eso se denomina ley de Wolf. Bien, creo yo que la ley de Wolf es lo que acabamos de conversar. Es netamente un proceso de señalización paracrino por medio de mecanotransducción, donde el someter a carga un tejido óseo causa que los osteocitos reciban e integren esta información mecánica y comiencen un proceso bien de osificación o de aumento de la mineralización ósea. Entonces, en base a ese principio, el ultrasonido sí produce consolidación. De hecho, ellos mencionan que el haz ultrasónico en el campo lejano, que ojo, para nosotros es el campo cercano, por las dimensiones que tiene en este caso el trabajar en ratones o en pocillos, podrían promover en este caso una interacción del osteocito y el osteoblasto y mejorar así la actividad osteogénica bien en las células del preosteoblasto. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Primero, que hay vías de señalización. Y segundo, que en estas vías de señalización el osteocito sí responde al estímulo mecánico. Ok, el año 2014 también sale este tremendo artículo, que para mí significó solucionar la gran duda que tenía desde que estudiaba en la universidad, porque mi profesor en ese momento, agente físico, que me enseñó la aplicación del ultrasonido, decía que el ultrasonido genera consolidación. Y yo muchas veces le pregunté, ¿cómo es que el ultrasonido genera consolidación? Porque yo necesito saber el mecanismo. O sea, no solamente lo aplico porque tú me dices que funciona, sino que yo en particular necesito saber cuál es la metódica o la mecánica que ocupa. Bueno, hasta el año 2014 que yo leí este artículo, pude responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque ahí salió este review que hablaba sobre los mecanismos posibles que ocupa el ultrasonido para lograr la consolidación. Y en este artículo se concluye lo siguiente. Primero, que hay mecanismos responsables del efecto. ¿Y cuáles son? 3. Primero, el efecto físico directo que tiene el ultrasonido, es decir, la onda mecánica, y como ya vimos en el estudio anterior, vimos que el osteocito responde al estímulo mecánico y con eso genera toda una cascada de eventos paracrinos. 2. La entrega de moléculas bioactivas, es decir, la liberación de factores de crecimiento.
Y 3, la transferencia de células osteogénicas. Que si bien no lo mencioné en el estudio anterior, ellos descubrieron que el preosteoblasto sí migra. Por lo cual acá lo que está mencionando es que cada vez que nosotros ocupamos ultrasonido, generamos aparte la liberación de factores de crecimiento, aparte entregar un estímulo mecánico, inducimos la migración celular. Bien, además de eso, establecen algunas vías que se pueden utilizar para la consolidación y destacan dos: la vía de la MAPK, que está vinculada con la migración y la regulación génica, y por último, la vía de la COX-2 y la prostaglandina E2. Nosotros vimos en algún comienzo que aquellos pacientes que tenían pseudoartrosis habían factores que los predisponían, que era, por ejemplo, el uso de medicamentos. Y acá vamos a responder esa gran pregunta. Bien, este mismo artículo desglosa los efectos que tiene el ultrasonido en los distintos tiempos y etapas del proceso de consolidación. Por ejemplo, destaca que durante la fase inflamatoria, la aplicación de lipus permite la proliferación de fibroblastos, la liberación de factores quimiotácticos, la liberación de monocitos, la presencia de células progenitoras y la presencia de células osteogénicas. Durante el proceso de angiogénesis, ellos mencionan que el lipus regula la secreción de interleuquina 8, la cual induce la proliferación y la migración endotelial, mejora la producción de factor de crecimiento endotelial y además el lipus favorece la expresión de factor de crecimiento fibroblástico básico. Entonces, si se fijan, tenemos distintas respuestas en distintos tiempos. Pero acá viene lo que a mí realmente me interesa. Si bien habíamos visto que el óxido nítrico responde al estímulo mecánico, la aplicación del lipus dice permite la formación ósea en respuesta de la carga mecánica y además regula la expresión de factor de crecimiento en osteoblastos humanos. Nosotros sabemos que el óxido nítrico es el principal vasodilatador por medio de termoterapia superficial. De hecho, está explicado en una de mis clases sobre termoterapia. Pero además, fíjense que el óxido nítrico cumple otra función, que no es solamente la angiogénesis, sino que también la formación de tejido óseo. Y esta es estimulada por medio de ultrasonido. En el caso de la prostaglandina E2, que también en este caso es derivada del ácido araquidónico, fíjense la función que cumple. Favorece la formación ósea y la resorción. Pero, fíjense la COX-2, regula la velocidad de reacción enzimática de la prostaglandina E2. ¿Y qué hace el lipus? Aumenta la concentración del gen de COX-2. Por ende, si los pacientes que sufren fractura se le administra un AINES, selectivo o no selectivo, se bloquea la COX-2. ¿Por qué? Porque la COX-2 está vinculada con el proceso inflamatorio, está vinculada con la expresión del dolor. Entonces, como hay que disminuir el dolor, porque afecta en este caso en la funcionalidad que la persona puede tener durante todo el proceso, pero lo que está afectando es la consolidación. Entonces el ultrasonido, por una parte, activa esta vía, ¿cierto? Permite la mayor formación de tejido óseo, pero el consumo de AINES lo retrasa. Y aquí tengo una anécdota porque cuando estaba haciendo esta revisión, de hecho esto es lo que yo enseño también en la universidad, había una revisión sistemática y metaanálisis, si no me equivoco también del año 2017, que fue publicada, ¿cierto?, en una revista europea. De hecho fue un estudio hecho en Europa, no me acuerdo si fue en Italia, al parecer es así, y es en una región donde el principal medio de transporte es la bicicleta. Y la principal lesión o traumatismo que sufren las personas que andan en bicicleta son fracturas de clavícula. Bien, en este estudio se comparó el efecto de la dosis que ya hemos conversado, de los 30 miliwatts por centímetro cuadrado, y que en ese estudio en realidad no tuvo un buen resultado. Pero lo interesante es que si uno conoce los beneficios que puede tener el ultrasonido en el proceso de consolidación y más encima conocer la participación que tiene la prostaglandina como también la COX-2, se daría cuenta de que en ese estudio hay un pequeño error que no consideraron.
que fue que todos los usuarios, de hecho la cantidad de personas era millones, ¿bien? No me acuerdo en este momento, pero eran muchos. De hecho era un muy buen estudio, pero se equivocaron en un problema, o sea, en un detalle. Y el detalle es que todos los sujetos que se le aplicó ultrasonido estaban, ¿cierto?, consumiendo AINES por indicación médica. Entonces el resultado del estudio hablaba de que el ultrasonido con esa dosis no tiene implicancia sobre el proceso de consolidación. Y la respuesta es obvia. ¿Por qué no? Porque si bloquean la COX-2, el ultrasonido no tiene efecto. Porque el ultrasonido genera mayor concentración de gen de COX-2. Por lo cual, si bloqueamos la COX-2, menos capacidad tiene el ultrasonido para favorecer la consolidación. Y por ende, si no consolida, estas fracturas pasan a pseudoartrosis. Dato interesante. Bien, este mismo review, ¿cierto? También habla de qué pasa en la osteogénesis temprana. Por ejemplo, dice que el lipus regula el factor de crecimiento insulínico tipo 1. En osteoblastos el primer día después de la estimulación. Por ejemplo, en el caso de la remodelación, ustedes van a tener igual esta presentación online para que ahí puedan leer lo que menciona. Pero en el caso de la remodelación dice que el lipus mejora la osteoclastogénesis a lo largo de todo el curso temporal de la regeneración ósea, alcanzando un máximo a la tercera semana, que corresponde a la resorción y formación de hueso laminar en ratones. Entonces, si se fijan, el ultrasonido tiene efectos en todas las etapas del proceso de consolidación. Lo más relevante de este estudio, que fue en realidad para mí, es conocer las vías y sobre todo la implicancia que tiene la prostaglandina, la COX-2 y el óxido nítrico. Bien, el año 2016 también nace este estudio muy interesante que también establece un modelo y mecanismo por el cual el ultrasonido pulsátil de baja intensidad produce la consolidación. Y fíjense lo que hacen, establecen la ventana terapéutica, nuevamente, 30 miliwatts de SATA y con el cabezal de 1. De hecho, yo también tengo una teoría de que se van a dar cuenta de que todas las aplicaciones del ultrasonido con baja intensidad siempre se hace con el cabezal de 1. Eso es un dato. Bien, ¿qué destaca este artículo? Primero, se propone un modelo y mecanismo sobre cómo el lipus mejora la reparación ósea, que mucho de lo que menciona este artículo tiene que ver con el review anterior. 2. El lipus impulsa la producción de proteínas específicas del hueso para mejorar la cicatrización ósea. Y que eso aparece en esta imagen que es muy gráfica que aparece en este artículo. Mencionan que las integrinas en la superficie de las células detectan las ondas de presión causadas por el lipus. O sea, no solamente el osteocito es capaz de responder al estímulo mecánico, sino que también las integrinas. Y las integrinas, dentro de todas las funciones que poseen, también están vinculadas con la migración celular. De hecho, hay un estudio donde se comparó distintos tipos de electroterapia. Se comparó corriente galvánica, corriente diadinámica, alto voltaje, corriente sinusoidales, sobre la migración celular del fibroblasto. Pero específicamente en la respuesta de la integrina alfa-2b1 y el gen ROA, y se dieron cuenta que por medio de galvanotaxia, la integrina comanda la migración celular de acuerdo a la polarización que tiene el fibroblasto. Entonces, el fibroblasto, teniendo una carga positiva, migra hacia el cátodo. Entonces, en ese estudio queda claro que la integrina participa en la migración y eso es lo que está mencionando acá. Bien, otra cosa interesante es que, y esto lo vimos, el gen clave, bien, que regula al alza, bien, en este caso la consolidación, después de la aplicación del lipus es la COX-2. Por eso es súper importante promover la utilización de medios analgésicos no farmacológicos. Y hay una gran cantidad de artículos que proponen que el TENS podría ser la técnica. De hecho, Mark Johnson tiene un estudio, si no me equivoco, el año 2017, donde él hace una revisión crítica respecto a la posibilidad de ocupar el TENS durante y posterior a cirugías, principalmente cirugías torácicas.
Y él demuestra y hace todo un análisis muy, muy, muy bueno, donde muestra la evidencia donde la aplicación de TENS puede reducir incluso el requerimiento de morfina y también de analgésicos. Y la utilización del TENS no tiene los efectos secundarios que tienen los fármacos. Entonces, acá, claro, estamos viendo de que la evidencia indica que el gen clave para la consolidación es la COX-2 por medio del ultrasonido, pero además, fíjense en lo que dice en el último punto, la COX-2 posee una función crítica para la producción mejorada de proteínas específicas del tejido óseo por medio de la aplicación del lipus. Por eso, insisto, yo creo que probablemente nosotros ocupamos los agentes físicos, pero a veces lo ocupamos mal. Y eso tiene que ver con el hecho de que no nos actualizamos. Y por eso aquí la idea es saber cuándo aplicar el ultrasonido, pero además combinarlo con técnicas analgésicas no farmacológicas. Bien, con eso, ¿cierto? Terminamos lo que es el efecto del lipus en el tejido óseo. Ya identificamos que hay una dosis 30 mW por centímetro cuadrado de SATA con cabezal de 1.5 por 20 minutos. Y que obviamente la tabla de Watson nos va a permitir, ¿cierto?, saber cuánto realmente tenemos que aplicar en el equipo para que tengamos las dosis a una profundidad X. Veamos ahora qué pasa con la aplicación de lipus en tejido blando. Bien, este es un estudio también muy, muy interesante. Y aquí quiero agradecer a la profesora doctora Luciani de Ávila Santana, quien me facilitó estas imágenes, también me facilitó su estudio de manera personal y nada, agradecer también a ella la dedicación por investigar. Bien, en este estudio, que es parte de la tesis doctoral de ella, quisieron comparar el efecto del lipus en el tratamiento de úlceras venosas, pero desde el aspecto clínico o histopatológico. Entonces compararon el tratamiento del lipus aplicado 3 veces por semana durante 45 días versus la aplicación de sulfadiazina de plata, bien, con apósitos diarios. Si ustedes observan en las imágenes, ahí tenemos cómo se hizo la aplicación del ultrasonido arriba. Este ultrasonido fue creado en la misma universidad y se hizo una aplicación por medio de un condón para proteger, ¿cierto?, el ultrasonido y evitar la contaminación cruzada. Lo bueno es que en esta investigación ellos calcularon y midieron la cantidad de potencia acústica que se entregaba fuera del condón para poder entregar la dosis deseada. Ahí está el ultrasonido que ocuparon y fíjense que la dosis es la misma que para consolidación. 30 mW de SATA, ¿cierto?, con un cabezal de 1.5 por 20 minutos 3 veces por semana. ¿Cómo hicieron la aplicación? Y antes que veamos lo que concluye el estudio. Hicieron la aplicación del ultrasonido alrededor de toda el área de la úlcera. En este caso, al grupo que tenía el tratamiento por ultrasonido. Y se hizo una aplicación de manera estacionaria. Se dejó quieto el ultrasonido. Y luego de 3 minutos se saltaba 2 centímetros para luego hacer una nueva aplicación. Y así hasta dar la vuelta completamente al área de la úlcera. Bien, ¿qué encontraron en este artículo, en esta investigación, perdón? Que la aplicación de 30 mW por centímetro cuadrado de SATA aumenta el número de células CD68 en el proceso inflamatorio. Estas células corresponden a los macrófagos, es decir, que tenemos mayor cantidad de macrófagos por la aplicación de esta dosis. 2. Aumenta el tejido de granulación. 3. Aumenta el grosor de la fibra colágena. 4. Aumenta la expresión de factor de crecimiento endotelial. Y por último, aumenta el cierre de la herida cuando se compara con el tratamiento estándar de curación más el 1% de sulfadiazina de plata. Entonces vamos a ver las imágenes de estas dos técnicas que se compararon. Acá tenemos, ¿cierto?, el grupo que se le aplicó el tratamiento estándar más sulfadiazina de plata y fíjense que tenemos del 1 al día 45, pero además tenemos que al día 90
que no estaba en el artículo, pero en este caso fue gracias a lo que me presentó a la doctora Luciane, tenemos que no hubo un cambio significativo. De hecho, tendió a aumentar el tamaño bien de la úlcera. Y fíjense acá, tenemos otra imagen, día 1, día 45 y día 90, y prácticamente la sulfadiazina no tuvo efecto, siendo un antimicrobiano. Investigando, encontré lo siguiente. Aquí hay una revisión sistemática donde hablan sobre la sulfadiazina de plata y encontraron lo siguiente. Una revisión sistemática sugiere que la sulfadiazina de plata aumenta el tiempo de cicatrización, por lo que no se recomienda. 2. Se cree que retarda la cicatrización de la herida debido a un efecto tóxico sobre el queratinocito durante la regeneración. Y por último, la crema de sulfadiazina de plata puede prolongar los tiempos de cicatrización y aumentar el dolor en comparación a otros tratamientos. Entonces, tal como vimos en las imágenes, no hubo ningún cambio y eso podría estar dado por el hecho de que hubo un efecto tóxico y en vez de cerrar, tendió, ¿cierto?, a aumentar la zona del daño. Pero veamos qué pasó con la aplicación del lipus. Es evidente, día 1 al día 90, hay un cambio, hay un cierre. Si bien no se observa un cierre completo del día 1 al día 90, fíjense la siguiente imagen. Cuando el tratamiento se extendía hasta el día 105, en esta úlcera sí hubo un efecto importante. Entonces, ¿qué podemos identificar y qué podemos destacar? Que la misma dosis con la cual nosotros generamos consolidación ósea es la misma para trabajar el daño tisular en tejido blando. Por ende, esto podría tener muchas aplicaciones en lesiones de piel, en heridas o incluso en desgarros. Pero faltan estudios. Pero por lo menos ya tenemos una noción de que puede haber una correlación en la aplicación de la misma dosis. Bien, acá tenemos un estudio y aquí nos vamos a pasar al tejido tendinoso. Este estudio fue publicado en 2006. Es bastante antiguo, pero lo puse intencionalmente. Acá quisieron evaluar el efecto del lipus en epicondilitis, ¿cierto?, lateral crónica. Es un estudio randomizado y tenía el objetivo de evaluar la eficacia del lipus versus placebo diariamente durante 12 semanas en pacientes con epicondilitis lateral crónica. Fíjense la dosis que aplicaron, la misma. Bien, ultrasonido con SATA de 30 mW por centímetro cuadrado durante 20 minutos por 3 meses. Obviamente en este artículo no tuvimos el resultado que esperábamos, o un poco lo que ya hemos estado revisando. De hecho mencionan que el lipus no fue eficaz, o sea, no fue más eficaz que el placebo para el tratamiento de la epicondilitis lateral recalcitrante, y esto es de acuerdo a otros estudios para la condición. Entonces, ¿por qué no funcionó? Y probablemente porque el ultrasonido, bien, pulsado de baja intensidad, en el caso del tendón, depende del tiempo en el cual se aplique. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el año 2010 se publicó este artículo que también es muy, muy interesante. Es un artículo en base a un modelo en ratones, pero querían ver el efecto que tiene el lipus en la reparación, ¿cierto?, del tendón durante el periodo de granulación, como también la supresión de la decorina, el biglicano, como también la expresión de colágeno. Fíjense que acá aplicaron la misma dosis. Bien, frecuencia cabezal de 1.5, ciclo de trabajo al 20%, SAT-P de 150 mW por centímetro cuadrado, que es igual a 0.15. Por eso yo había hablado del 0.15 y aquí está por qué yo establecí esa dosis. Porque en este estudio se aplicó 150 mW. Y el SATA de 30 mW por centímetro cuadrado. Y el otro grupo era un grupo simulado. Bien. ¿Cómo se hizo en este caso la investigación? Tuvieron dos grupos de tratamiento, uno que era el simulado y el otro el que se le aplicó el lipus. En cada grupo tenían
una gran cantidad de ratones, a los cuales a todos en ambos grupos se le hizo un corte longitudinal, bien, y se le sacó prácticamente una película al tendón patelar. Pero todos los ratones recibieron una sola dosis de tratamiento en distintos días. Un grupo, bien, se le sacó en este caso un corte coronal, en este caso del tendón patelar, se expuso, ¿cierto?, la lesión del tendón, y el primer grupo esperó 4 días para recibir la primera dosis de tratamiento, la primera dosis y única. El segundo grupo esperó 14 días y el último grupo 28 días. Y así para el grupo simulado como el grupo en tratamiento. Por eso abajo dice se aplicó el día 4, 14 y 28. Después de cada aplicación para el día 4, 14 y 28, se extrajo una muestra para poder evaluar vía PCR la expresión de decorina, biglicano y también colágeno tipo 1 y tipo 2, bien, el ARN mensajero. Bien, ahora yo me voy a enfocar netamente en lo que pasó con el colágeno, porque en el caso de la decorina y biglicano y el factor transformante beta 1 no hubo mucho cambio, pero sí hubo un cambio considerable en la expresión de colágeno. Ya, ¿qué establecieron? Que el lipus aumenta la expresión de ARN mensajero de colágeno tipo 1 y tipo 3 hasta el día 28. Y esto lo podemos visualizar en la siguiente imagen. Tenemos a la izquierda expresión de colágeno tipo 1, expresión de colágeno tipo 3 a la derecha. Tenemos acá, y aquí voy a colocar el mouse, tenemos el día 4, día 14 y día 28. En celeste tenemos el grupo que se le aplicó el ultrasonido apagado y en naranjo al que se le aplicó la dosis terapéutica. Acá tenemos cuando se sacó la muestra después de cada aplicación, 4 horas y 24 horas. Bien, fíjense lo siguiente. En el caso del ARN mensajero para el colágeno tipo 1, aumentó inmediatamente después de la aplicación del ultrasonido, tanto en el grupo del día 4 y del día 14, tanto a las 4 como a las 24 horas en comparación con el grupo al cual se le aplicó, en este caso, el tratamiento simulado. Pero fíjense lo siguiente, el día 28 la expresión de colágeno tipo 1 solamente aumentó hasta las 4 horas después del tratamiento, pero a las 24 horas después había una supresión. En el caso del colágeno tipo 3 pasó lo mismo, aumentó el día 4, aumentó el día 14 y el día 28 tuvo el mismo comportamiento. Y es por eso que estos autores destacaron que la aplicación de ultrasonido con 30 mW de SATA logra aumentar la expresión de colágeno tipo 1 y solamente hasta el día 28. ¿Qué implicancias puede tener esto? Si bien en el artículo anterior hablamos de un proceso crónico, bien, de tendinopatía, acá hablamos de otro tipo de lesión. Hablamos de una lesión que está asociada a un daño traumático o en este caso a una lesión directa y completa del tendón. Ahora, ¿por qué no funcionó? Porque probablemente un tendón que está en estado crónico, si bien puede tener un proceso de reparación constante y que debido a factores de riesgo como la presencia de movimientos repetitivos, la sobrecarga, etcétera, impidan una reparación completa, este estudio nos permitiría a lo mejor facilitar la recuperación y acelerarla en pacientes que estén sometidos a cirugías de tendón, no en el caso de tendinopatía. ¿Por qué? Porque si mi objetivo es aumentar la síntesis colágena, de acuerdo a lo que estamos viendo en este artículo, probablemente tengo hasta el día 28. Y después de eso, yo ya no puedo facilitar con ultrasonido la expresión de este gen. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque muchas de los protocolos para el tratamiento quirúrgico de tendón involucran 30 días de inmovilización, en los cuales hay consecuencias. La aparición de fibrosis, retracciones,
atrofia muscular, pérdida del rango articular, pero si nosotros logramos, por ejemplo, a partir del día 4, empezar a hacer aplicaciones puntuales solamente de ultrasonido, nosotros vamos a lograr que el tiempo de reparación del tendón se acorte. Ahora, si bien este estudio es en ratones y no se puede hacer en humanos por un asunto ético, pero sí nos da cierta ilusión de que probablemente la aplicación de esta dosis puede tener efectos potenciales en pacientes que sean operados bien por traumatismos tendíneos. Entonces, ¿qué es lo importante de esta presentación o de esta Free Masterclass? Es que al parecer la misma dosis se puede aplicar a distintos tejidos. Y en el caso del tendón, vamos a tener una limitación que solamente durante los primeros días, considerando primer mes, para lograr la síntesis colágena. Y en el caso de tendinopatías, como en el caso de la epicondilalgia, esta dosis no es efectiva. Bien, el año 2010 se publicó en la Physiotherapy Canadá un estudio que también, si lo pueden buscar, sería también un gran recurso que pueden tener. Se establecieron las contraindicaciones, precaución y aplicación segura de los agentes físicos. Y en el caso del ultrasonido, se estableció en aquel año que está contraindicado la aplicación tanto de modalidad continua como pulsada de ultrasonido en tumores. Y dentro de la búsqueda que estaba realizando para ver el efecto que tiene el ultrasonido en la consolidación, encontré lo siguiente. Este es un estudio que fue publicado en el año 2012 y querían ver el efecto del lipus en osteosarcoma y en células cancerígenas. Bien, este estudio comparó la aplicación, fíjense, de la misma dosis, 30 miliwatts de SATA durante 20 minutos por día. Y lo hizo de manera in vitro, en distintas líneas de células cancerígenas. Por ejemplo, línea de células de osteosarcoma de ratón, línea de células de osteosarcoma humano, línea de células cancerígenas renales y humanas, línea de células de cáncer prostático humano y línea de células de cáncer de pulmón humano. ¿Qué encontraron? Fíjense, la estimulación del lipus en los tumores óseos metastásicos induce la diferenciación del osteoblasto sin proliferación de las células tumorales. Es decir, que el ultrasonido solamente afecta las células, en este caso, que aumentarán la mineralización ósea, pero en ningún momento afectan el tumor. Y por eso ellos sugieren que el lipus puede ser un nuevo método de tratamiento sin cirugía para los tumores óseos metastásicos. ¿Y por qué ellos mencionan eso? Porque ellos describen que todos los pacientes con cáncer óseo van a la amputación. Entonces, para evitar la amputación de los segmentos, a lo mejor el tratamiento puede ser netamente con ultrasonido, porque ellos descubrieron que el ultrasonido no afecta el crecimiento del tumor. Es súper interesante. ¿Falta investigación? Sí, pero es un avance que, si bien fue publicado en el 2012, en la actualidad podría ser un beneficio para nuestros pacientes. Bien, a modo de resumen y para cerrar esta charla, que espero que no sea la última, podemos decir lo siguiente. La evidencia recomienda la aplicación de lipus en el proceso de consolidación ósea. Nos da la dosis, ¿cierto? Un SAT-P de 0,15 watts por centímetro cuadrado o 150 miliwatts por centímetro cuadrado al 20% por 20 minutos y ocupando el cabezal de 1. La dosis de SATA es 0,03 watts por centímetro cuadrado o 30 miliwatts por centímetro cuadrado. Otra cosa que podemos destacar es que el lipus posee efectos potenciales en la cicatrización de heridas, pero faltan estudios. Pero aún así, el estudio que revisamos mostró efectos realmente importantes. 3. El lipus con un SATA de 0,03 watts por centímetro cuadrado podría tener efectos potenciales en la fase inicial del proceso de reparación de los tendones. ¿Sí? No en el caso de tendinopatía, sino que enfoquémoslo netamente a tendones que han sido operados. Y por último, el lipus con este SATA de
30 miliwatts por centímetro cuadrado o 0,03 watts por centímetro cuadrado, podría ser considerado como la dosis o ventana terapéutica para el proceso de reparación tisular. ¿Por qué? Porque al parecer es la única dosis bien, que tiene efecto en distintos tejidos que están en reparación. Nuevamente, quiero agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal por preferir estos videos. Sé que es necesario que uno se vaya actualizando. Creo que a veces la actualización pueden ser gratuitas. Así que netamente yo les agradezco. Les pido que compartan este video. Suscríbanse a aquellos que no se han suscrito. Y por favor denle like. Bien, o dale me gusta. Recuerden que si logramos los 500 en el estreno o en la primera semana, voy a preparar otro free masterclass basado en la evidencia. Así que nuevamente yo me despido, espero que haya sido un aporte y muchas gracias por preferir Kine Online.